Fernanda Trías nació en Uruguay en 1976 y vive en Colombia. Es narradora, traductora y docente de creación literaria. Publicó Cuaderno para un solo ojo, La azotea, La ciudad invencible, No soñarás flores y Mugre rosa. Por este último recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz en México en el 2021 y también fue nominada al National Book Award en Estados Unidos. Su prosa es muy poética y muy cuidada. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Un gusto poder charlar con vos. ¿Cómo estás? Hola Romina, muchas gracias. Muy bien, por acá en Bogotá con sol. Con sol, bueno, qué bueno. Sí, acá hoy no, pero ayer tuvimos el primer día de primavera, así que salieron las primeras flores en mi jardín, así que estuvimos festejando de Mm. alguna manera, junto con la poesía. Y bueno, nos une hoy una excusa maravillosa, que es este libro, que es una preciosura, tu última novela, que me parece que está revolucionando el mercado editorial y revolucionando muchas cosas. Eh, bueno, lo muestro de nuevo, El Monte de las Furias, y es una apuesta muy interesante de parte tuya, muy, eh, no sé, es distinta en cierto sentido. Por un lado sigue la línea de pensamiento que ya tenía sobre la naturaleza y por otro lado me parece que se anima a dar un salto cuántico en cierto sentido y me parece que es muy interesante. Fernanda, ¿qué tiene que ver esta novela nueva, El Monte de las Furias, con las estéticas nuevas, las estéticas del antropoceno? Bueno, siento que Mugre Rosa encajaba más dentro de esa etiqueta de las estéticas del antropoceno que sin duda me interesan. Em, por ser una distopía donde claramente se hablaba de una catástrofe ambiental, una catástrofe que tiene que ver con la destrucción del medio ambiente y con temas climáticos, ¿no? Lo que en inglés le llaman cli-fi, ¿no? Climate fiction. Eh, Mientras que aquí no está no hay claramente un tema que trate de manera muy evidente eh, la destrucción del medio ambiente o el cambio climático, pero está sugerido en varios momentos eh, y digamos, no es lo principal, pero de lo que sí se encarga, y creo que es algo que sí estamos pensando los escritores en este momento, es de la representación de la naturaleza, ¿no? De cómo podría ser o podríamos imaginar una representación de la relación entre humanos, naturaleza, más acorde a los tiempos que estamos viviendo, a la contemporaneidad, ¿no? Es decir, no continuar representando la relación con el paisaje justamente como paisaje, no como protagonista, eh, que es la manera en que se ha hecho hasta ahora en la literatura, en parte porque estamos observando una transformación del paradigma de cómo nos paramos nosotros frente a las otras especies y a los otros seres vivos, incluido el mundo vegetal. Entonces, yo creo que es más en ese sentido, de pensar esa representación, de convertir a seres vivos no humanos en protagonistas, eh, a pensar la manera en que esos protagonistas aparecen en el texto y no repetir viejos tropos, ¿no? De cómo se ve, se siente la naturaleza y nuestra relación con ella.
Ujú. Sí, sin duda, en este libro hay una representación totalmente distinta de la naturaleza. Para nada es el telón de fondo de las actividades humanas, sino que es algo mucho más, más nodal, más protagónico, ¿no es cierto? El rol, ya de por sí a través de la estructura de estos capítulos donde se intercalan, capítulos donde la montaña es la protagonista y habla, ¿no? Y hay una como una suerte de memoria de la montaña, su historia, lo que podemos imaginarnos que siente, que vive y cómo experimenta esa interacción con el hombre, ¿no? Eso es ya de por sí muy interesante y además muy bello porque es como una excusa para ahondar en toda esta poesía de la naturaleza que realmente, bueno, es todo es todo como una poesía, es todo un poema. Estos capítulos de la montaña son muy, muy, muy bellos y muy originales. Fragmento del Monte de las Furias. La montaña no conoció a su madre, no conoció a su padre. Otras cordilleras hablaban de un estruendo ensordecedor. Las islas hablaban de un gran fuego en las entrañas. Ella se sentía huérfana de memoria. De su nacimiento solo quedaba una sensación de deriva, un mareo acuático. Era tan leve ese recuerdo como si no hiciera pie, como si no hubiera fondo. Luego un frío muy intenso y una presión que comenzaba en el vientre y se mantenía sorda, constante. Algo la empujaba a hincharse. La montaña huérfana creyó ver a su madre en la fisura que se abre entre las rocas, en el vello verde que recubre el suelo y alimenta invisibles osos de agua. Creyó reconocer a su padre en la furia del terremoto, en el grito de los árboles que se derrumban, en el miedo de los insectos cuando huyen. Lo sintió como un desvanecimiento, pequeñas rocas que hasta entonces no habían sido más que resquebrajaduras, ahora se desprendían y rodaban pendiente abajo. La tierra se fue poblando de bestias. Sé que has estado investigando particularmente esto que me contás, estas nuevas formas de representar la naturaleza, la relación humana con la naturaleza. Es tu proyecto en Caro y Cuervo, ¿no? El instituto donde trabajas. Fue mi proyecto de investigación en el sentido de que, bueno, yo siempre, mi proyecto de investigación, yo soy profesora investigadora en el Instituto Cari Cuervo aquí en Bogotá y yo siempre hago coincidir mi proyecto de investigación con lo que sea que esté escribiendo en ese momento, o sea, con lo que quiera escribir. Entonces es al revés. No es que el proyecto de investigación da a luz la novela, sino que la novela me da la excusa para decir, bueno, esto que estoy escribiendo en este momento lo voy a convertir en proyecto de investigación porque siempre mi intención es poder concentrarme en lo que más me interesa, ¿no? Y justamente sí, yo lo convertí en mi proyecto de investigación porque lo que me interesaba investigar era esto que te estaba comentando. Digamos, hice una búsqueda de textos desde clásicos hasta contemporáneos para ver justamente cómo se representaba esa relación humano. eh, Puede ser los seres humanos con la selva, los seres humanos con, no sé, con el río, no sé, puede ser desde el corazón de las tinieblas, la vorágine. Horacio Quiroga tiene varios cuentos donde muestra cómo la industrialización empieza como a comerse parte de la selva y empuja a los animales a rebelarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no es algo ni que me he inventado yo ni que nos hemos inventado en el presente, pero sí son minoritarias y también se pueden observar ciertas características. Y yo creo que la principal, y por eso la vorágine es muy ilustrativa de esto, es este paradigma de el hombre, varón, aventurero, Explorador, sí, ¿no? explorador, exactamente, explorador que va hacia la naturaleza y que se interna en esa naturaleza virgen, salvaje, que siempre es representada de esta manera, ¿no? Como salvaje, peligrosa, eh, traicionera, o sea, sí que de alguna manera
el hombre debe luchar contra la naturaleza que intenta subyugarlo y en esa lucha el hombre puede ser vencido y morir, digamos, o acaso domesticar la naturaleza, subyugar y vencer, ¿no? Entonces, todo lo que es, incluso ya desde el vocabulario mismo, vemos el paradigma patriarcal, Colonial, hegemónico del ser humano, conservador. exactamente, donde ahí vemos, y muy masculino. ¿Por qué? Digamos, normal, porque en realidad la mujer históricamente pertenece al hogar y el hombre al mundo. Y es Ujú, el que sale al mundo, sale a conquistar, sale a las aventuras, ¿no? Entonces, con todo eso, yo trabajaba porque me interesaba, de alguna manera, subvertir todas estas nociones, pensarlas diferentes. Entonces, por eso, digamos, yo siempre, vos sabés que todas mis narradoras, protagonistas de novelas son mujeres, pero para mí era interesante pensar que sea una mujer que habita sola en lo alto de una montaña, en un entorno bastante duro, rural, un entorno masculino rodeada de otros trabajadores rurales que son hombres, eh, y ponerla a ella ahí, pero también está su casa, y la casa es importante. Entonces están las dos cosas, ¿no? Está ese afuera, que es misterioso e inhóspito, pero también ella tiene su casa, que es ese lugar en el que se siente segura, se siente bien, ¿no? O sea, yo ya he trabajado mucho la idea de la mujer adentro de la casa y encerrada dentro de la casa. Entonces se mezclan varias cosas viejos temas de los que ya he escrito mucho, pero combinados de manera diferente con otras cosas que me interesaba explorar. ujú. Sí, claro, esta mujer que está en la montaña también es la madre montaña, ¿no es cierto? Esta mujer que muestra otro paradigma, ¿no? Un paradigma de cuidado, un paradigma de una actitud totalmente distinta frente a lo natural, frente a la naturaleza, una forma distinta de entender la naturaleza, ¿no? Ya más de ser, no sé si su cómplice, pero de ponerse del lado de la naturaleza hasta convertirse casi en una mujer de la naturaleza. Em, Creo, bueno, ya me contarás vos si es que abreva en estas leyendas de la mujer, no sé cómo se llama, la Madre Monte, o la mujer que tiene estos dos aspectos, ¿no? Femenino y también de la naturaleza. ¿Hay algo de eso aquí? Sí, en algún punto, por ahí a la mitad de la novela más o menos, digamos que conecté estas ideas. No partí con ellas, pero en algún momento conecté estas imágenes, porque yo estaba muy interesada en el tema de la metamorfosis, ¿no? En pensar una posible metamorfosis. Eh, pero en determinado momento dije, no, es que no voy a ir por ahí, pero me interesa mucho la hibridez. Ujú, Esta mujer que tan salvaje que se vuelve por esa soledad radical y esa cosa tan áspera que ella misma tiene, eh, pareciera, este, pareciera que de alguna manera se fusiona con su entorno y ella misma, físicamente se acerca a, a estas, a estas figuras que me parecen muy interesantes del folclore andino, que son mujeres híbridas, mitad mujer, mitad monte, ujú, que generalmente son mujeres que, por supuesto, eh, digamos, son outsiders, claro. ¿no? Porque de ahí viene la leyenda de la Madremonte o de la Patasola. Son figuras femeninas que andan en lo profundo del monte, y que andan solas, que asustan a los campesinos cuando se las cruzan, que son como espantos, Ujú, son como monstruos también, pero justamente lo que son mujeres solas que andan
por ahí adentro del bosque y que están todas desarrapadas. En la leyenda estas mujeres son, qué sé yo, mujeres barbudas, con musgosas, Ujú, sí, como que su cuerpo también adquiere la forma del monte. Y eso me parecía supremamente interesante porque en realidad, más allá de si esto es así en la novela o no, si hay un elemento fantástico o no, que eso cada lector tiene que ver cómo lo lee, y hay ujú, pistas, por supuesto. Eh, Más allá de eso, me parece que las leyendas están hablando de algo que es muy poderoso, y es esto, que la mujer sola, que además no conforma con un tipo de aspecto físico, etcétera, es sospechosa, es rara, entonces es monstruosa, y de alguna manera se transforma en un espanto, ¿no? ujú. La mujer rechazada, digamos, ¿no? No aceptada por los, no entra en los cánones sociales, pero Sí, no, que no encaja, exacto, que no encaja. y se vuelve, claro, la bruja, la, no sé, la monstruo, pero la mujer peligrosa, ¿no? La mujer sola, la mujer independiente, la mujer que sobrevive igual, sin hombres, es la mujer peligrosa. Además, Importante en eso. la novela era importante también pensar, sí, además yo pensaba que, claro, estas figuras son nuestro equivalente de la bruja europea. Que son, sí, que son, son estas extrañas corporalidades híbridas, y al mismo tiempo son, tal vez, no se sabe, pueden ser chamanas que hacen cosas sí, es el equivalente a la bruja, pero versión andina, versión latinoamericana. Claro. Y bueno, y eso que vos decís, esta transformación, ¿no? O la metamorfosis, esto, ¿no? Hablás de la aspereza de ella, ¿no? Y como la aspereza de la corteza del árbol, ¿no? Uno puede ver esos paralelismos. También hay una transformación psicológica, ¿no? Porque ella empieza como a entender más la naturaleza, a pensar cómo, ¿no? Más desde adentro, desde otro punto de vista, a creer que entiende a la montaña, ¿no? Y bueno, eso es... Claro, porque yo partí con la idea de que yo quería que esta mujer, en la medida en que iban pasando determinadas cosas vinculadas a la trama, eh, fuera entrando en un estado tal de comunión con la montaña, que Ujú, ella se convenciera de que ella tenía una comunicación especial con la montaña. Ahora, si esta comunicación especial es real, es imaginaria, es un delirio de ella, una especie de éxtasis místico de ella, es algo que para lo cual hay que leer la novela y desentrañar o decidirlo, ¿no? Pero pero justamente yo creo que independientemente de que sea o no delirio o sea realidad, ocurre una transformación de ella psicológica, porque sí es cierto que a partir de la observación intensiva de esta otra entidad que es el monte, la montaña, ella misma es como si aprendiera de ahí. Que es algo muy interesante porque yo siempre pienso, tenemos muchísimo para aprender de cómo se relacionan y cómo viven otras especies. Pero evidentemente nuestra soberbia no nos permite como especie, como estamos en la punta de esta pirámide, que somos como el rey de la selva, el león, no es el rey de la selva. Bueno, nosotros somos los reyes de toda esta pirámide de vida. Es muy difícil que digamos, miremos cómo funcionan los hongos para aprender a convivir en armonía, ¿no? y sin duda esta protagonista aprende algo que es como, que me parece que es muy importante, porque aprende ciertas formas de ternura, de cuidado, que no aprendió en toda su vida de interacción con los seres humanos, ¿no? Porque la historia de esta mujer ha sido muy dura en cuanto a lo emocional. Bueno, si bien tuvo una abuela que sí la quiso, el resto es realmente muy duro, muy, ¿no? Muy sórdido, sus contactos con los hombres y con la madre muy complejo y traumático, ¿no? Entonces parece que al final su contacto con la naturaleza se vuelve algo mucho más armónico y quizá más feliz. Sí, totalmente. Y esas vidas duras sí, también son completamente realistas, o sea, es que realmente ese tipo todas esas cosas que le pasan a ella, bueno, tal vez a excepción de su relación tan dura con su madre, que igual hay muchas así, y sabemos y conocemos
historias, pero todo lo demás, todo lo que es el contacto con la gente de los pueblos, con los hombres que luego conoce ahí arriba en la montaña, no es nada excepcional realmente. Ujú. No es nada No, sí, excepcional. pero- Lamentablemente no es nada excepcional, ¿no? Pero es que mirado así parece, uy, qué duro, pero es que en realidad eh, ese tipo de vínculos también son muy comunes. Ujú. De todos modos, bueno, es siempre la elección de qué mostramos, ¿no? Y bueno, hay como Exacto. una elección de pararse a mostrar esos detalles y creo que plasmados de una forma muy interesante. Pero yo no sé si me equivoco en eso y quisiera que me contaras si tengo la sensación, en comparación con tus otras novelas, de que aquí hay como más distancia sobre ese tipo de cosas. Contás cosas muy, muy duras, pero la sensación que tuve es como más desapego emocional frente a estas situaciones. No sé si De es parte de ella, de parte de la protagonista mujer. parte del punto de vista narrativo, ¿no? Sí, bueno, en parte porque también ha aprendido a soportar. Hay un momento en que ella dice, le pide a la montaña, dame tu, no me acuerdo cómo lo dice exactamente, ¿no? Pero le pide a la montaña que le preste su fuerza y dice porque la montaña también soporta las pisadas. ¿No? Entonces, ella en algún momento se siente humillada, se siente que le caminan por encima, pero dice, bueno, la montaña también soporta las pisadas, yo también puedo. Creo que es una cuestión de haber tenido su propio, ese desapego es esa fortaleza aprendida Ujú, de decir, bueno, yo ya estoy acostumbrada a todas estas violencias y hay que seguir para adelante. Pero lo que sí siento es que esta protagonista, a diferencia tal vez de las demás protagonistas de mis novelas, dentro de todo, a pesar de que es la que ha tenido la vida más dura de todas las protagonistas de mis novelas, es la que tiene más pulsión vital. ujú, Porque esto, seguir para adelante, a pesar de todas las cosas, que se podría leer como un desapego, también es esa fortaleza que lamentablemente muchas mujeres de América Latina deben desarrollar, de seguir para adelante y seguir para adelante y seguir para adelante. No hay opción, hay ujú, que seguir para adelante. Entonces, yo le veo esa pulsión vital mucho más que a la protagonista de Mugre Rosa, por ejemplo, que está ujú. en esa especie de apatía vital, dando vueltas en un círculo del infierno, eh, La conducta de un lodazal de autodestructiva, tiempo. las pulsiones Exacto, autodestructivas que tienen. En este caso, exacto. Y esta mujer, en cambio, desea, que me parece que es la diferencia brutal entre la protagonista de Mugre Rosa, que pareciera no desear nada, y esta mujer sí desea muchas cosas, ¿no? El tema que tiene que ver con la escritura y el aprendizaje y ese deseo frustrado de haber ido a la escuela, de haber terminado la escuela, pero también hay un deseo sexual, también hay un deseo, hay un deseo, hay varios deseos que la acercan más a la pulsión de vida. ujú. Sí, hay una resiliencia construida a través de todas estas durezas, ¿no? Que ha vivido y además una resiliencia que toma prestada de la naturaleza, ¿no? Es como que estas dos se conjugan y se convierte en esa fuerza vital hacia adelante, ¿no? Ujú. Exactamente. Muy interesante. Y la estructura también es muy interesante. Bueno, yo sé que es un tema que lo pensás mucho, lo planeas mucho y ha sido como una estructura juguetona porque tiene estos juegos también con los gráficos, ¿no? Ya no es solo la palabra escrita en forma de prosa, sino que hay muchas sorpresas para el lector que se van a entretener. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se te ocurrió? Me gusta mucho pensar las estructuras, eh, la obsesión de forma, ¿no? El otro día hablaba de eso, te hablaba a vos de eso, ¿no? De eso que dijo Cesare Pavese, de, de que cuando un texto literario o un libro encuentra su forma, la obsesión empieza a morir. Me fascina porque digamos que la obsesión es todo ese material que está... eh,
todo ese material que yo lo siento como una especie de gelatina sin molde, derramándose por todos lados, y yo no puedo hacer nada con eso hasta que no encuentre cuál es ese molde que que lo va a contener. Y recién ahí va a adquirir una consistencia real. Eh, entonces yo empiezo como esta es una mujer que narra en primera persona. Me gustó la idea de que ella estuviera escribiendo sus diarios, estuviera escribiendo en cuadernos, especies de diarios, ¿no? Porque no pone entradas con fechas, por ejemplo, pero sí va contando su cotidianidad y más o menos se leen como diarios. Y es un Eh, testimonio, ¿no? Un testimonio de los sí, muertos, de dónde están. Hay ¿no? Una actividad testimonial de ella de Me tratar gusta de mucho buscar. la idea del cuaderno, del diario, porque ahí justamente vemos a la mujer que escribe, ¿no? Y cómo hay una cosa, más que narrarlo en su mente, me gustaba la materialidad que me aportaba la escritura a mano en cuadernos, lo que eso implicaba. Hay una materialidad que no tenemos con la computadora, ¿no? Ya y que tiene que ver con tachar, rayar, arrancar hojas que después las puedes poner en otro lado porque las metes ahí en la mitad del cuaderno. Eh, Garabatos, de ahí un poco también viene la idea que después se fue transformando en estas imágenes. Ujú. eh, eh, Pero lo hiciste eh, así, o sea, empezó, ¿has trabajado en cuaderno no, en mano? No. No, sí, yo trabajo, digamos, yo sí llené una libreta porque mi primera parte de escritura es en libreta, pero Ujú. ya una vez que paso eso a la libreta y ya estoy en el Word, ya no vuelvo para atrás, ya sigo este, escribiendo en computadora. Porque ya para mí la época de la libreta es fundamental porque para mí la libreta implica lo que está ahí no se relee, no se cuestiona, no se piensa, solo se guarda ahí, ¿no? Es Una como vez que ya empieza, la olla donde sí, vas tirando todo y empezás a revolver. total, lo que acá llaman el Genial. sancocho, que es el puchero nuestro. Sancocho. Bueno, yo decía la Este, alquimia, pero ahí va, la bruja ahí revuelve el caldero. Una vez que ya lo paso a la computadora, ya empiezo como a pensar, a mover, ¿viste? Pero entonces así llego a la idea de que la mujer escribe en cuadernos, y luego no sé cómo, porque esta es la parte más misteriosa, no tengo un recuerdo, lo he borrado, no tengo un recuerdo de cuándo se me ocurrió, ni cómo, ni en qué estaba pensando cuando me di cuenta que tenían que estar intercalados estos capítulos de la montaña. Pero más o menos yo en algún punto entendí que el primer cuaderno iba a tratar como una especie de unidad o de capítulo sobre estos temas, el segundo cuaderno sobre este, el tercero sobre este. Entonces, ya más o menos tenía cuántos cuadernos iban a ser. Y luego incluso hacia el final de la escritura todavía me faltó, yo todavía estaba, digamos, hay decisiones que las tomé hacia el final, que no las tenía tan claras, como por ejemplo, cuando ya me estaba acercando al final, entendí que la novela iba a empezar con la última hoja. claro, eso me Pero imagino. yo Y la última hoja no la tenía escrita desde el ay, pues, comienzo. tuve la sensación también, claro. Ujú. Y entonces ahí es cuando yo me doy cuenta que ella arranca la hoja y digo, pero ella arranca la hoja y ¿dónde la pone? Al principio. Claro. Entonces, es todo un proceso, ¿no? Que, Ujú. que se va, con algunas ideas parto, pero esas ideas se van afinando y realmente consolidando con el paso de meses o incluso años de la escritura. Y bueno, me imagino que esto está también de alguna manera, aunque la estructura es muy clara, ¿no? Los capítulos se van intercalando, los capítulos de los cuadernos son largos, capítulos largos, los capítulos de la montaña son cortos, o sea, hay una estructura clara. Hay cierta fluidez en el contenido. Me parece que al principio está como, hay mucha más distancia entre la montaña y la mujer, o empieza así, ¿no? Y, o sea, distancia, es una distancia subjetiva, ¿no? Me refiero a eso. Y después empieza como
a mezclarse un poco esto, ¿no? De qué partes de cada uno, ¿no? Porque la mujer aparece en la parte de la montaña, la montaña aparece en la parte de la mujer, ¿no? Y empieza como a hacer esto cada vez más fluido. No sé si fue una sensación o fue realmente así. Sí, 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 tal cual. Sí, porque yo quería, o sea, estas dos voces van convergiendo, ¿no? Hacia el final y van justamente se van transformando mutuamente, se van confundiendo, si se quiere, Ujú, eh, y o se van acercando. Esa era un poco la intención. Yo quería que el tono de la protagonista mujer fuera mutando a medida que ella va escribiendo y va pasando el tiempo. No se sabe exactamente cuánto tiempo ha pasado, pero entendemos que en la medida en que ella va escribiendo más cuadernos, también va mutando su tono, que se ve afectado por todo lo que va pasando, y le va pasando, ¿no? Y cómo va profundizando ese vínculo con la montaña más las otras cosas que pasan. Entonces yo quería que si bien siempre es el mismo tono, porque es la misma mujer, sí ella también vaya profundizando ese tono, se va volviendo más poético también. Eh, Ella se va soltando. Ojalá, no sé cómo es la experiencia lectora, pero mi intención era que también sintieras que ella se va soltando, que empieza con muy titubeante, ujú, con este titubeo de, bueno, yo no sé lo que estoy escribiendo, no soy buena para expresarme, yo no sé escribir, etcétera, y poco a poco ella va agarrando una hondura mucho mayor, que también se ve como reflejada en una especie de mayor soltura, mayor libertad para hacer cosas con el lenguaje, ya no con ese miedo a que yo no sé, sino apoderándose de su propia capacidad para narrar y narrarse. Entonces ella empieza a hacer cosas con el lenguaje, como, bueno, más allá de esas especies de dibujos o de poemas concretos o como lo quieras entender, o que se pueden leer como que son garabatos que ella hace en su cuaderno. También está ahí, ella inventa palabras, eh, empieza a soltarse muchísimo más y esa era la intención. y eso se siente también en la temporalidad, me parece. Es como que al principio el tiempo de la montaña es un tiempo sideral, ¿no? Un tiempo muy de siglos, de milenios, es un poco concreto, pero después, y el tiempo de ella es distinto, pero hay un punto en el que empiezan a unirse esos tiempos también, ¿no? Que es Y como... cuando la montaña también, digamos que comienza a mirar a esa mujer, esos personajes que están ahí en su ladera, y la montaña empieza a narrarlos a ellos, ¿no? O a Ujú. ella. Eh, Ahí es donde se siente el tiempo interno de ella. Me parece que el tiempo interno de ella se modifica paralelamente. Entonces tiene ese tiempo que le da tranquilidad, ¿no? Ya no el apuro, ya no el vivir, ¿cómo decir? El vivir acelerado y corto del humano, sino que va adquiriendo ese tiempo de la montaña y esa tranquilidad de la montaña, ¿no? Y esa certeza de cada uno de los pasos. Tuve un sí. poco esa sensación. Muy interesante. Y habías hablado de las obsesiones, de que las obsesiones se asientan cuando encontrás la estructura, lo cual es muy interesante. Y aquí hay obsesiones que son compartidas, ¿no? Hay obsesiones anteriores y obsesiones que están siempre un poco en tu escritura, en tu narrativa. La familia, los lazos familiares, ¿no? Madre, hija, las relaciones complejas entre hombres y mujeres. Bueno, siempre la relación con la naturaleza, que ya hemos comentado, ¿no? La preocupación por la naturaleza. Eh, y seguramente hay otras que quizás sean nuevas. La atmósfera asfixiante, por ejemplo, esta vez, que suele estar en las novelas, ¿no? Esta vez me pareció interesante cómo la lograste de todos modos, aunque estábamos en un ambiente natural abierto, ¿no? En una montaña. Sin embargo, se llega de alguna forma a ese punto también. ¿Cómo trabajas este tipo de cosas? ¿Es consciente tu trabajo sobre estas obsesiones o aparecen? No, van apareciendo, vuelven a aparecer
A veces ni me doy cuenta que estoy otra vez con lo mismo hasta que me puedo desapegar del texto y digo, uy, no, otra vez con lo mismo. Pero sí, no me abandonan algunas cosas. Sí, yo creo que incluso en un entorno natural, yo observo que hay algo que se repite, siempre elaborado de distintas maneras, que es eh, este contraste o no sé, esta separación entre el adentro y el afuera. Ujú, ¿Sí? Y esta vez hay varios límites. Está la ventana, está el cerco eléctrico, esa cerca eléctrica que separa su jardín de lo que sería donde empieza el monte Virgen, ¿sí? ujú, De la montaña. Eh, y esta opresión del entorno, y entonces yo siento que incluso, que igual a pesar de que es un entorno natural, es un entorno que puede llegar a sentirse bastante claustrofóbico, porque hay una neblina, es el bosque de niebla, ¿no? Que es el bosque de niebla andino, que hoy no lo vemos porque justo hay sol, pero si no lo veríamos allá arriba. Ahí la ven a la montaña. ujú. Entonces, eh, está esta niebla que se siente como un manto que te encierra, ¿no? Entonces de ahí sale esta idea de que ella le llama estamos dentro de la nube, ¿no? Que nadie habla así porque yo también le construí a ella maneras de hablar que no son de ningún país ni de ningún lado, son como muletillas que ella utiliza que son propias. Ujú. Y lo hice para construir un habla específico y muy, como muy particular, ¿no? De ella. Pero entonces está esta neblina constante, puede ser muy inhóspita esa zona del bosque de niebla, pues siempre hay lluvia, sale el sol, también el sol te quema demasiado porque es una altitud demasiado alta. Entonces en realidad, incluso esa soledad en la montaña puede llegar a ser claustrofóbica. Y me parecía que también es supremamente atmosférico ese entorno, ¿no? Cuando yo voy, si yo he ido a Bosque de Niebla justamente para poder sentirlo más, Ujú. como si fuera una investigación de campo, pero para nada de manera científica, sino simplemente experiencial, de Claro, estar ahí para sensorial, ¿no? poder Para cargarte de... mirar. Sí, sacaba fotos de esta plantita que salía de esta rama, etcétera, y como que guardaba eso en una carpeta, que era una especie de archivo visual para mí misma. Ujú. Eh, entonces, el entorno se siente muy mágico, muy raro, realmente muy atmosférico, ¿no? Porque es como si ahí hubiera como una nube que está siempre ahí encima, entonces ahí adentro vos entrás y siempre está húmedo. Todo lo que Un tiene que ver con los microclima, sonidos me ¿no? parece muy interesante. No hay sonidos porque al estar todo húmedo, las cosas no crujen. Y bueno, a partir de estas cosas sensoriales es que voy construyendo esa atmósfera. Yo sí creo que eh, realmente las atmósferas se construyen desde los sentidos. Es lo sensorial lo que te hace sentir una atmósfera tan palpable. Ujú. Y creo que en toda la novela se siente esto de cuánto la atmósfera, cuánto la naturaleza, cuánto el entorno interactúa a todos los niveles ¿no? Con la protagonista. Es como que eso se le mete, ¿no? Y se vuelven, casi que se vuelven uno, ellas dos. ¿Crees que es una, no sé si lo has pensado de esta manera, con intencionalidad, crees que es una manera de, útil para pensar el cambio que tenemos que hacer los seres humanos frente a la forma de tratar y de ver y de relacionarnos con la naturaleza? Digamos, es muy metafórico, ¿no? O muy simbólico, si querés. No creo que todos debamos irnos a internar en el monte. O sea, sí yo estaba pensando, digamos, una idea que me rondaba la cabeza cuando empiezo a escribir, y es decir, ¿cómo sería una relación utópica con la naturaleza? Sabiendo que lo utópico es a lo que no vamos a llegar. La utopía debe existir, pero siempre va a ser un horizonte, Claro, ¿no? es No, un no es un elemento lugar al que se de ficción. llega. No es Sí. un lugar al que se llega. Es como la línea del horizonte en el mar. Vos nunca vas a llegar ahí. Podés navegar hacia ahí, pero nunca vas a llegar. Ajá. Este, no, entonces, eso me rondaba la cabeza después de la escritura de Mugre Rosa, que es claramente una distopía, bastante desesperanzada. Sí. Entonces yo decía, bueno,
Ok, ya la distopía la escribí, yo no voy a seguir escribiendo distopías. ¿Cómo sería un horizonte utópico? Entonces, a partir de ahí empiezo a imaginar, pero obviamente yo siempre, digamos que lo extrapolo y después lo pienso de manera simbólica. Este, y bueno, sí, yo me planteaba, imaginemos una mujer que está en una completa horizontalidad Ujú. eh, con otra entidad no humana, otra corporalidad no humana, y al punto de que esa comunión las termina acercando y pensar, ¿es posible una comunicación con estas otras formas de vida que no comparten nuestro lenguaje, pero tampoco comparten un lenguaje comprensible como podría ser el de mi perra que está aquí durmiendo o de otros animales? Es más difícil, ¿no? Porque ya sabemos que las plantas se comunican, por ejemplo. Es fascinante entrar en el mundo de la inteligencia vegetal y yo creo que todo el mundo debería leer sobre eso, sobre lo último que se sabe ya de cómo las plantas se comunican. Pero ¿cómo podemos, es posible esa comunicación cuando hablamos dos lenguajes tan diferentes, cuando existimos en el tiempo de manera tan diferente, nuestra experiencia de la vida y la muerte del tiempo es tan diferente? Esa es una pregunta que yo me hago, e intento imaginarme un posible acercamiento ficcional a ese asunto. Pero sin duda me parece fascinante, ¿no? Realmente, como todo, me parece que la literatura principalmente lo que hace es plantear preguntas, no dar respuestas. Yo no tengo respuestas, pero en la novela, de alguna manera, voy plantando algunas preguntas para ver cómo colectivamente podemos pensar posibles respuestas. Y al final esa es un poco la función, creo, del arte en general. Claro, acá vas explorando un camino que lleva a esta empatía, ¿no? De los dos lados, de la montaña por la mujer y de la mujer por la montaña. Una forma posible de empatía, una pregunta que nos podemos hacer para, bueno, para ver si funciona, ¿no? Para ver Y si... de hecho, una cosa que me decía, el otro día hice una presentación acá en Bogotá y un lector que yo no conocía hizo una lectura muy interesante que yo le dije, algún día te voy a citar, así que lo estoy citando acá. Ah, Eh, él había leído, él había leído esta mujer en su jardín, nombrando las cosas, dándole nombre a los cuerpos, cuidando este jardín, etcétera, como una especie de Edén claro, nativo, o sea, una especie de Edén latinoamericano, no, no el Edén de Adán y Eva, de la Biblia, sino el nuestro propio, ¿no? Es un Edén con espinas, es un Edén áspero, es un Edén con orquídeas, con plantas carnívoras, diferente, pero, y ella erigiéndose como una especie de Eva sola, claro. nombrando, dándole nombre a las cosas. Me pareció muy lindo esa lectura que por supuesto no estaba dentro de lo que cuando yo estaba escribiendo no estaba pensando en eso, pero sí lo veo como una lectura posible. Luego ella es expulsada del Edén. Claro, es verdad. Pero sí, sí que está claro esa sensación porque está la reja, ¿no? Hay un espacio determinado, De ¿no? una adentro y una afuera, a pesar de que los dos son afuera, sí. Además hay un mundito determinado donde ella decide, ¿no? Donde ella es la que le da forma. Ujú, Sí, y eso me parece muy interesante por eso me gusta conversar con los lectores. ujú. Porque muchas veces dicen cosas que me iluminan a mí y que te demuestra que a veces vos escribiste unas determinadas cosas que pueden leerse de otra manera, y esa manera también es válida, también cabe, en realidad. Sin duda. ¿Y ahora cuál va a ser el paso siguiente? Venía la distopía, ahora viene, bueno, el explorar los caminos de posible relación un poco más armoniosa, ¿no? Con la naturaleza. Sí, no sé qué vendrá, la verdad. Tienes entre manos. Estoy trabajando en varios proyectos, pero que son más, no son novela. Ujú. Eso me descansa un poco, porque sí Claro. siento que la escritura de la novela eh,
de una intensidad para mí, ¿no? Como escritora, es de una intensidad, de un esfuerzo tan sostenido durante tanto tiempo. En Ujú. este caso fueron 4 años. 4 años. eh, sí, que digamos que el 2024 ya fue un año, fueron realmente 3 años de escritura, no, 4 años, 4 años de escritura y Ujú. luego hubo un año que fue el año pasado que ya el libro estaba terminado, pero que decidimos no publicarlo todavía. Entonces fue un año de espera. Ujú. Pero claro, un escritor no puede tener un manuscrito un año en espera. Lo va a leer de nuevo, lo va a editar de nuevo, ¿sí? Entonces, es un esfuerzo muy largo, muy sostenido que a mí me termina dejando muy cansada. Y ayer leía alguien en Instagram puso una cita de Marguerite Duras que dice, te la leo, Ujú. no se puede escribir sin la fuerza del cuerpo. Para abordar la escritura hay que ser más fuerte que uno mismo, hay que ser más fuerte que lo que se escribe. Y yo me sentí muy identificada con esta cita porque sí siento que el concentrarse en un proyecto de tan largo aliento que te implica, que pide tanto de vos, Ujú. eh, necesita de esa fuerza, de una fuerza del cuerpo que va que se combina con la resistencia psicológica para decir, voy a seguir y voy a seguir, ¿no? Pero entonces para mí, después de escribir una novela, siempre me viene bien trabajar en cosas que no sean novela, pero que sí sean escritura de otro tipo para Ujú. descansar. Y ya veré después que recupere fuerzas en qué me meteré. Bueno, ahí tendremos ganas de saber. O sea que vos decís, vos volvés siempre a la novela, ¿no? Durante estos 4 años has estado volviendo a las escrituras, reescrituras y, ¿no? Trabajándolo de forma Sí, cíclica. Ujú. sí, sí, sí. Sí, digamos, la novela. Yo, por ejemplo, ya tengo unas ciertas ideas para otra posible novela, pero todavía no tengo la fuerza del cuerpo de la que habla Marguerite Duras para entrar en esa aventura. Es un viaje, ¿sí? Es Sí. un viaje que implica además mucha disciplina, ponerte por completo ahí. Entonces, sí, yo siento que otro tipo de escritura, ya sea ensayos, cuentos, otro tipo de cosas, son las que me permiten descansar y luego cuando yo digo, bueno, ya estoy lista, abriré esa libreta y veré qué hay adentro de esa libreta. Por ahora, lo que está en esa libreta, es un misterio. Una caja de Pandora. Bueno, ya, ya con ganas de saber qué es lo que va a haber, pero deleitándome todavía con El Monte de las Furias y que seguramente, bueno, ya tiene una gran acogida y seguirá teniéndola, ¿no? Muchas Así que gracias. bueno, felicitaciones, que Gracias. disfrutes también de los frutos de todo este esfuerzo grande que has hecho y bueno, y muchas gracias por contarnos estos Sí, secretos. gracias a ustedes.